Gracias, Señor, por tu hermosa presencia y por el privilegio de cantar alabanzas a ti, Señor, de poder unirnos al coro de ángeles y alabarte, Señor, juntos con los que aman tu nombre, unos redimidos por la sangre de Cristo. Quédate con nosotros, Señor, y habla lo más profundo de nuestro ser esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, amados. Gracias al Señor por su presencia. Hay algunas ausencias esta mañana. Nos comentaron que algunos iban a salir de la ciudad, pero también nos gozamos el esfuerzo que hacen que nuestros hermanos de San Juan del Río para venir acá a la iglesia. Y bueno, al fin vemos allá una cara conocida atrás. Ivonne, bienvenida a la reunión. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Hermanos, como lo hemos estado enseñando por años, estamos convencidos que el Señor viene pronto, que viene otra vez. La iglesia primitiva lo anunció, lo enseñó, que el Señor venía pronto. Y alguien puede pensar, ¿cómo decían eso hace 2000 años? Es que la Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día. En la economía del Señor 2000 años no es nada. Y su regreso es inminente. Ya hemos estudiado por años la cronología bíblica, la numerología bíblica, y nos muestra que estamos por las señales que el Señor Jesús dejó Él mismo a sus discípulos para que pudiéramos discernir los tiempos de su segunda venida. Sabemos que estamos en ese tiempo. Una maldad desbordada, una impiedad desbordada, violencia, angustia de naciones. Alguien puede decir, siempre han habido. Sí, pero es muy significativo que en este tiempo final tienen significado para nosotros. Y una de las señales de la cuenta regresiva es que en 1947, después de casi 2000 años, Israel volvió a ser una nación. Es un milagro. Después de estar dispersados por las naciones, en el año 70 después de Cristo, es el único pueblo que ha guardado su identidad a pesar de estar dispersados por todas las naciones. Es la señal, la cuenta regresiva, que el Señor viene pronto. Pero por lo mismo, hermanos, estamos confrontando como iglesia una tensión espiritual como nunca antes. Ahorita no estamos viviendo una persecución física como la vivió la iglesia primitiva, pero sí una persecución emocional, una persecución espiritual, ataques frontales que ponen nuestras convicciones y enseñanzas bíblicas, y que por generaciones se han enseñado, en tela de cuestionarse. La Biblia dice que se levantarían falsos profetas. Los falsos profetas no solamente son en lo espiritual, son también en lo natural. Hombres y mujeres que son influencia para el mundo. Y la iglesia debe de ser una influencia para el mundo, pero tristemente, amados, el mundo está influenciando a la iglesia y metiéndose a la iglesia sus valores, sus ideas, sus conceptos, sus modas, su manera de pensar, que están socavando lo que la Biblia nos enseña para el pueblo de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Los cristianos ya, y si tenemos el tiempo lo vamos a tocar, el cristianismo es para el mundo perverso de nuestros días la amenaza más fuerte. Cualquier otra religión es tolerada, pero el cristianismo está siendo atacado por ser una religión intolerante, porque si nosotros, hermanos, nos sometemos a la verdad bíblica, a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, hay muchas cosas que en el mundo hoy se están viviendo, de las cuales no podemos nosotros participar. ¿Están de acuerdo? No podemos participar ni ceder. Hay una verdad, hermanos. Y en esta mañana también queremos analizarla. El tema de esta mañana, el título de este mensaje es el precio de una fe viva y comprometida. El precio de una fe viva y comprometida. Hermanos, el precio para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, el precio para haber sido perdonados de nuestros pecados, el precio para que nosotros tengamos esperanza de una vida eterna con Dios y no en el infierno, el precio fue muy alto, amados. Fue la vida misma del Hijo de Dios, fue la sangre del Cordero inocente, Hijo de Dios, ofrecida en sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos hoy iglesia y tengamos un Nuevo Testamento. Implicó que de los 12 apóstoles, recordando que Judas fue sustituido por otro, fue el martirio de todos ellos. Algunos fueron desollados vivos, les quitaron la piel vivos. Otros fueron partidos en dos, otros atravesados por lanzas, por flechas, crucificados. Y muchos en la iglesia primitiva dieron su vida como antorchas vivas para iluminar Roma en el circo romano. La fe viva, hermanos, la fe que hoy heredamos de hace 2000 años y de generaciones fieles de cristianos que guardaron la fe viva y comprometida, fueron pasando el estandarte de una verdad única que la encontramos en la palabra de Dios. Y nosotros somos la última generación, hermanos, la última generación, la última iglesia que entregará el estandarte a nuestro Señor Jesucristo ahora que venga. Y dice la Biblia, hermanos, que en este tiempo final, por haberse multiplicado la maldad, en Mateo 24 dice el Señor Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos creyentes dejarán de vivir esa fe viva, activa y comprometida por amor al mundo, porque la maldad del mundo ha penetrado en las mentes y en el espíritu de muchos. Pero dice también la palabra de Dios que el Señor se está guardando un remanente que mantendrá viva la fe y mantendrá una vida cristiana comprometida con Él, con su verdad y con su palabra. Y todos nosotros somos invitados, hermanos, a formar parte de ese remanente. Amén. Un remanente, ¿saben qué? Lo hemos dicho, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño en Veracruz, se acostumbraba mucho al café. Nuestro desayuno era una tacita de café con leche, unos huevitos, a veces frijolitos nada más. Pero siempre había café. Siempre había café. Y a veces era café de olla. Después ya vino la modernidad y vino el Nescafé. ¿Cómo es así? Nada más la cucharita, ¿no? El café de olla.
Y recuerdo que quedaba siempre en el fondo unas boronitas ahí de café y le llamábamos, ¿cómo le llamaban aquí? El chancaste. En Veracruz le llamamos el chancaste. El asiento, ese es el remanente, hermanos. Es el remanente. Unos pocos en el tiempo final estarán de pie, esforzados por ser fieles a lo que Jesús y los apóstoles nos enseñaron y nos dejaron esta palabra. Amén. Solo hay una verdad, hermanos. Solo hay una verdad. Solo hay profetas de Dios en la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 22. El Señor preparó a sus discípulos El Señor, hermanos, nunca enseñó que creer en Él, que creer en Dios, que andar en sus caminos iba a ser un lecho de rosas. Lejos de eso, Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un camino de abnegación, es un camino sacrificial, es un camino de compromiso. Y el Señor los preparó a ellos para lo que iba a venir sobre sus discípulos fieles. Y les dice en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. A este yo lo libraré, por este yo pelearé. En la traducción en el lenguaje actual dice: todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo? Un discípulo nos habla de alguien que sigue una doctrina, alguien que sigue una enseñanza fielmente, alguien que tiene una manera de vivir que ha sido determinada por un maestro o un líder. En este caso, el Señor Jesucristo. Él nos mostró cómo vivir la vida cristiana. Él nos enseñó cómo orar. Él nos enseñó cómo conducirnos y comportarnos en todas circunstancias de la vida. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y los apóstoles, los discípulos, abrazaron esa vida, abrazaron esa verdad, abrazaron ese camino, esa doctrina, esa enseñanza y esa manera de vivir, y la enseñaban y la transmitían a los demás. Pero el Señor les dice: no crean que por predicar mi mensaje, no crean que por enseñar mis verdades van a ser amados, van a ser aceptados, van a ser populares. Lejos de eso, les dijo: serán aborrecidos. Serán aborrecidos. Hermanos, si nosotros andamos en la verdad de Cristo Jesús, si somos una iglesia que queremos esforzarnos por andar en la verdad de Cristo y de los apóstoles, se los he dicho, vamos a seguir siendo una iglesia pequeña, no popular, no popular. Amén. Pero si somos fieles, hermanos, guardando el depósito de la fe viva y comprometida, llegará el día, y viene pronto, una visitación donde las gentes que realmente tienen hambre y sed de Dios van a buscar un lugar donde se esté predicando la verdad, la palabra de Dios. Van a estar cansados de todo lo que el mundo y
iglesias liberales ofrecen espectáculos, shows, donde todo está bien. No importa cómo vivamos, todo está bien. Se van a cansar de ese camino y buscarán donde el Señor esté manifestando su palabra y su verdad. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. Seréis aborrecidos. Seréis aborrecidos. ¿Qué significa? Le dice a sus discípulos: si ustedes son fieles en enseñar mi verdad, si son fieles en andar por la vida como yo les he mostrado, como debe de vivir un hijo de Dios, van a ser odiados. Van a ser odiados. ¿Se acuerdan el primer mártir de la iglesia? ¿Quién fue? Esteban, un diácono. No era uno de los 12, pero qué diácono, hermanos, qué servidor. Era un siervo de la iglesia que servía a las mesas, pero qué estatura, qué fe tan viva y tan comprometida tenía este hombre, que despertó la ira y el odio de los que no abrazaban este camino y esta verdad, y levantando piedras lo mataron a pedradas. Odiado por andar en la luz. Y cuando estaba ahí muriendo, los cielos le fueron abiertos y vio la gloria de Dios. ¿Y qué lugar tendrá en la eternidad este hombre fiel, comprometido? Seremos odiados, seremos detestados, seremos perseguidos, no siempre por una persecución física, sino a través de críticas, de chismes, de levantar falsos. Seremos amados menos que a otros. Hermanos, quien vive una vida de fe viva y comprometida no es popular, ni aún en la misma iglesia, hermanos. ¿Sí entendemos? Ni aún en la misma iglesia, porque nos confronta, ¿no es cierto? Alguien que se está esforzando por agradar a Dios nos confronta de nuestra tibieza. Habla de alguien de quien me aparto, porque es demasiado comprometido, porque es demasiado, ama demasiado la santidad, el camino de Dios, y me aparto de ese compañerismo. Yo recuerdo a mis hijos desde que eran niños y luego jóvenes, aún allá en Guatemala, hermanos, en la iglesia de Hebrón, que es la iglesia de la cual recibimos bendición, una iglesia de 1000 gentes. Yo le decía a mis niños: sean compañeros de todos, pero no amigos de todos, porque aún dentro de esta iglesia habían niños que no estaban guardando la honestidad. El colegio cristiano tuvo que cerrarse porque era un lugar para que fueran guardados los niños, pero habían familias que no estaban guardando bien a sus niños, y estos niños llevaban contaminación y cosas incorrectas a otros niños que querían ser guardados por sus padres. Cuando fueron jóvenes, visitaban otras iglesias de nuestro compañerismo, de nuestra misma visión. Y hermanos, siempre
encontraban que había un grupo de jóvenes que se estaban esforzando por caminar correctamente con Dios, y un grupo de jóvenes liberales dentro de la misma iglesia. Y el grupo que buscaban guardarse y ser obedientes a sus pastores, a la enseñanza, a las normas, eran criticados por el otro grupo, exagerados, santulones, fanáticos. Yo le decía a mis hijos, júntense con los que tienen temor de Dios. Amén, amados. Vamos a Efesios capítulo 4. ¿En qué consiste una fe viva y comprometida, hermanos? Efesios capítulo 4. Ahora, amados, quiero que quede muy claro. En esta mañana vamos a leer una buena porción de la Escritura. Saben que en la iglesia primitiva no cada quien traía una Biblia. No existía la imprenta, ¿están de acuerdo? Se hacían copias. El apóstol Pablo, Pedro o Juan hacían una carta y las copiaban y las mandaban a la iglesia, o una sola carta andaba circulando por las iglesias. Y el líder o pastor de una iglesia local leía la carta a la congregación. Yo quiero leerles una buena porción de esta escritura que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo transmitió a la iglesia, algo que en vivo, en sus predicaciones, él enseñaba, pero les recuerda por carta. Se las quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, no porque esta versión no sea correcta, sino que el lenguaje es un poquito más accesible. El apóstol Pablo dice: ahora, amados, yo voy a leer. ¿Correcto? No es mi pensamiento, no es mi doctrina, aunque sí es porque yo la he adoptado como verdad. Pero si no están de acuerdo, peléense con el apóstol Pablo, peléense con el Espíritu Santo, porque yo solo voy a ser un lector. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una fracción, hermanos, solo para mostrarles en qué consiste una fe viva, una fe comprometida, que va a hacer que seamos aborrecidos por gente del mundo, pero eso no nos interesa, hermanos. Aborrecidos aún por gente en el pueblo de Dios. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer una buena porción. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Ok? ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? ¿A dónde van? ¿Qué pensamientos tienen? ¿En qué lugares se divierten? ¿Cómo se visten? ¿Qué modas siguen? ¿Cómo se comportan en su matrimonio? ¿Cómo se comportan con sus padres? ¿Cómo se comportan con sus hijos? ¿Cómo se divierten? Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Han perdido la vergüenza. Sí, es la Nueva Traducción Viviente. Sí, Nueva Traducción Viviente. Sí, por eso le dijo, pueden seguir la lectura, pero oír. Han perdido la vergüenza.
Quiero tocarlo un poquito más adelante. Yo no entiendo cuando uno va a un supermercado o en un parque o en la calle o en cualquier lugar, cómo a las mujeres, señoras, jóvenes, no les da vergüenza la manera en que andan, no vestidas, desvestidas. No les da vergüenza. Y cada vez es más escandaloso y se andan luciendo. No les da vergüenza. Lejos de darles vergüenza, se jactan. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso no es lo que ustedes, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. ¿Aló, hermanos? Dejen de decir mentiras. Aquí se ha predicado específicamente sobre la mentira. Y que los mentirosos terminarán en el infierno, dice la palabra de Dios. Y mi pena es que si todavía seguimos diciendo mentiras. ¿Sí me explico? Para esconder algo, para escaparnos de algo, para conseguir un mejor negocio, para cualquier razón, mentimos. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En Zacarías, el profeta Zacarías, no vayan ahí en el capítulo 5 y versículo 3, él habla de que juicio está cayendo sobre el pueblo. Y dice que en el rollo, el juicio, habla de unos que están en un lado en el pueblo de Dios y que son ladrones, que hurtan, que roban. Y hay otros en el pueblo de Dios que están andando en mentira, siendo mentirosos. Hermanos, y uniendo el pensamiento, podemos concluir que mentir es robar. Cuando mentimos estamos robándole la verdad a otro. ¿Están de acuerdo? Y juicio, dice el Señor, en la casa está cayendo a los ladrones y a los mentirosos. El problema es, hermanos, que cuando andamos en esta actitud, ya nadie confía en nadie. ¿Estamos de acuerdo? Ya nadie confía en nadie. Bueno, y el hermano, ¿y me estará diciendo la verdad? ¿Y la hermana me estará diciendo la verdad? Qué triste, ¿no? Que ya no confiemos unos en otros. Ya no podemos confiar. Yo como pastor por muchos años he aprendido estas lecciones. Cuando a mí alguien me viene con un comentario respecto a algo o de alguien, lo tomo
pero no tomo acción ni decisión hasta no escuchar la otra versión. Amén. Hasta no analizar y escudriñar un poquito con más calma. Porque si solo escucho una versión, puedo emitir un juicio equivocado. ¿Están de acuerdo? Y cuando hay problemas, hermanos, entre hermanos o en una pareja, normalmente hay dos realidades y dos verdades. Amén. Que tenemos que atender con cuidado. Muchas malas decisiones, injusticias, aún como pastores, lo analizamos en las reuniones de pastores, se han tomado porque en un punto hemos creído que los cristianos no mienten. Y tristemente hemos descubierto que algunos sí mienten. Y pastores han tomado decisiones confiando en la palabra de alguien y han afectado. Pero hemos aprendido, hermanos, que hay que escuchar con atención y que Dios nos ayude a ser hallados veraces. Que el pastor pueda y entre hermanos podamos confiar unos a otros, que nos decimos la verdad. Porque los mentirosos acabarán en el infierno. ¿Y saben cuál es el problema? Que no lo creemos hasta que vayamos a estar ahí. No lo creemos. Sigue diciendo el apóstol, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Uno puede enojarse, uno puede llamarle la atención a los hijos, a la esposa, o aún al esposo, una situación, o en la iglesia. Airaos, pero no pequéis. No ofendamos, no matemos a otros. No dejar que el enojo nos controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Al llegar la noche tenemos que haber arreglado la situación, porque el enojo da lugar al diablo. Si nosotros permitimos que el enojo nos controle y no lleguemos a perdonar o a pedir perdón y arreglar las cosas, entonces otro espíritu demoníaco toma control y cometemos locuras. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Yo he escuchado a veces, hermanos, que en algunos cristianos o cristianas se usan ciertas expresiones que el mundo usa, que son groseras, que se disimulan, ¿sí me explico? Pero son ofensivas, son groseras. O como que las cortamos. No, hermano, no debe salir de nuestra boca ninguna expresión mundana, grosera. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que las palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? A cristianos, a la iglesia. ¿Quieren terminar bien la carrera? ¿Quieren ser discípulos del Señor? Líbrense de la amargura, porque si permiten que la amargura tome control, están acabados. Si no son capaces de perdonar hasta 70 veces 7 y la amargura toma control, están liquidados. Amén. Perderán el gozo, perderán la esperanza. Líbrense de la furia.
podemos airarnos, pero no enfurecernos. Amén, amados. No enfurecernos. Pues, ¿qué te pasa, mujer? Pues, ¿qué tienes? Te dije que era así, que la comida era así, a tal hora, ¿qué tienes? Y mira además qué desastre tienes de casa. Nunca vas a aprender, eres igualita a tu madre. No sé, enfurecidos. O tú, marido, eres de lo peor. ¿Cómo me fui a casar contigo? Bien, mi madre me decía, no te metas con ese tipejo. No, hermanos, no debe ser en un cristiano lleno del Espíritu Santo. Líbrense del enojo, de las palabras ásperas, de calumnias. Por el contrario, sean amables unos con otros. Y con la esposa también. Principalmente. Y con el esposo también, principalmente. Y con mis padres, principalmente. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Sí, hermanos, en la iglesia hay ofensas, en la iglesia hay malentendidos, no hemos llegado a la meta todavía, amén. Tenemos que perdonarnos unos a otros, somos una familia. ¿O qué? ¿O tú ya no tienes necesidad de que Dios te perdone? Ya eres perfecto. Perdonarnos unos a otros. Hermano, perdóname, te ofendí el otro día o tal cosa, sí, hermano. Adelante. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Capítulo 5. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Queremos ser un aroma agradable a Dios? Sigamos las enseñanzas de Jesús, perdonando, amando, no siendo ásperos. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, ninguna impureza ni avaricia entre ustedes. Por eso, hermanos, tenemos normas, amén, para los jóvenes, para los adultos, para evitar que este tipo de pecados o de situaciones tomen control en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los adultos. Amén. Para guardarnos de estos problemas. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No nos engañemos. No, es que yo leo la Biblia, es que yo voy a la iglesia, es que yo soy cristiano. No se engañen. Ninguna persona con estas conductas heredará el reino de Dios. Amén. El reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Hermano, lo he oído por años. Por años. Hermana, la manera de vestir de usted no es la correcta, adecuada según la Biblia. Pero yo he visto que yo he visto por ahí que una ocasión vi a una esposa de un pastor que no estaba precisamente muy bien vestida. Y entonces ya va a justificar entonces que yo también me vista mal.
Usted no sabe qué juicio o qué tratos va a tener Dios con esa esposa de pastor que está provocando caídas y tentaciones en otros hombres. ¿Sí me explico? Y si sucede, hermanos, Dios viene y trae juicio. Yo una ocasión hablé con el hermano Marvin, que es nuestra cobertura general en este ministerio, y le dije: hermano, estoy un poco preocupado porque me estoy esforzando porque nuestras hermanas aprendan a vestir decorosamente, y he notado que por ahí un par de esposas de pastor no están vistiéndose adecuadamente. Él estaba con su esposa y mi esposa y yo, y me dijo: sí, hermano, ya Bárbara y yo hemos notado eso y vamos a tratar ese asunto. Es que yo sé que en otras iglesias de la cobertura los jóvenes hacen tal y cual cosa, y los jóvenes van a tales lugares. Y luego, ¿sí recuerdan lo que dije de mis hijos? Ustedes escojan andar con los que se están esforzando por agradar a Dios. Y no se justifiquen, es que otros lo hacen. Es que otros lo hacen. Que nadie no se deje de engañar por los que tratan de justificar esos pecados. A veces los padres confrontamos con nuestros hijos cuando nos dicen: papá, pues es que mis compañeros lo hacen. Es que mis amigos lo hacen, aún en la iglesia. A ellos sí les dan permiso. Sí, pero a ti no. Sí, pero tú no lo vas a hacer. ¿Sí me explico? Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Es que otros los hacen, por eso, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Pero qué te ha enseñado el pastor? Entonces si otro se tira al precipicio, tú también te vas a tirar al precipicio. Pues es que él se tiró. No participen de las cosas que hace esa gente en la iglesia. Le está hablando a la iglesia. No participen. Sí, hermanos. El pastor no anda persiguiendo a cada oveja a ver dónde anda, qué hace, qué dice, a dónde va. ¿Sí me explico? Pero nosotros tenemos que saber y discernir qué es lo agradable a Dios y qué no. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. O sea, yo tengo una luz, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el consejo pastoral, que me muestra qué es agradable a Dios y qué no. No me importa. Y lo voy a poner así. Aunque otro pastor, ¿sí me explico?, viva de una manera no adecuada a la Biblia, o su esposa o sus hijos, yo quiero andar esforzándome, porque yo voy a dar cuentas a Dios, y no le voy a decir a Dios: es que aquel pastor lo hacía. ¿Sí me explico? Yo debo tener mi luz que me da el Espíritu Santo para discernir y no justificarme porque otros lo hacen. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y si no, es porque andamos en tinieblas. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo: averigüen bien lo que agrada al Señor. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice el consejo pastoral? ¿Qué dice nuestra cobertura?
¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo actuar? ¿A dónde debo de ir? ¿Cómo debo divertirme? ¿Cómo debo vestirme? Averigüen bien qué es lo que le agrada al Señor. Amén. Hermanos, el pastor no tiene por qué estar insistiendo en lo que es bueno o lo que no es bueno. El pastor no tiene que andar prohibiendo. Amén. Yo les he prohibido aquí que fumen. ¿Les he prohibido que fumen? Entonces pueden fumar. ¿Verdad? Yo les he prohibido que vayan a una discoteca. No. Entonces podemos ir a una discoteca. ¿Me están entendiendo, hermanos? Yo sí les he advertido de los peligros que hay en ese camino. Y le he dicho, si tú quieres fumar, fuma. Solo tienes que saber que más pronto te vas a ir al cielo de lo que Dios había planeado para ti. Qué triste, hermanos, que el gobierno se esfuerza por mostrar en las cajetillas de cigarro lo que produce ese elemento, ese cigarro, ¿no? Pulmones destruidos, cáncer, todo. Ahí están las fotos horribles. Y ahí va la gente a comprarlo. Tengo un familiar que está muriendo de una manera agónica, horrible, porque fumó toda su vida. Y los hijos fumando. Hay necedad. Amén. Yo les he advertido de los peligros que hay para un cristiano. No es de un cristiano ir a una discoteca, un lugar de tinieblas, de vicio. No es lugar para los jóvenes cristianos. Amén. Les he hablado de lugares que tienen lepra. Y si nos exponemos a eso, después vamos a andar con luchas y con tentaciones y con problemas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Amén. Esto no tiene que estar prohibiendo. Entonces, no, hermanos, tenemos que permitir que la luz del Espíritu Santo me revele, Señor, esto es agradable para ti, esto es para un cristiano, esto es un lugar para un cristiano. Es que otros cristianos yo sé que lo hacen. Pues si no se arrepienten van a acabar en el infierno o van a acabar endemoniados, porque se están exponiendo a lugares donde los demonios andan en libertad. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Averigua lo que agrada al Señor. Y si tienes duda, consúltalo con tu pastor, consúltalo con la Biblia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No irnos por impulsos, por mis ideas, por mis criterios, por los que otros hacen, por los que otros dicen, aunque sean pastores o cristianos de otra iglesia. Procuremos entender qué es lo que el Señor quiere que haga. Amén, qué es lo que le agrada a Él, lo que no le agrada. Y no tiene que el pastor ir a tu casa a investigar o andarte persiguiendo dónde andas, qué haces, qué no haces. Es responsabilidad de cada uno de nosotros averiguar qué es lo que le agrada al Señor y qué no le agrada. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida.
En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sigue diciendo el apóstol Pablo, sométanse unos a otros. Después del mensaje quiero leerles una carta del hermano Marvin, un tema triste, doloroso. Y hoy se va a leer en todas las iglesias de la cobertura. Y en parte tiene que ver con la falta de sujeción. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, hermanas, no me apedreen a mí. ¿Ok? Peléense con Pablo, con el Espíritu Santo. Aunque yo sé que también por enfatizar estas cosas, como dijo el Señor, serán aborrecidos. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos, siempre esto ha sido chile piquín en la herida de las mujeres, pero actualmente es una bomba atómica. Y ahí andan las mujeres marchando en las calles, destruyendo edificios y rompiendo vidrios y haciendo violencia, porque estoy harta de que los hombres y que... El Papa dijo, el feminismo no es más que machismo con faldas. Y ahora resulta que Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Lo siento, hermanos, pero aquí predicamos la palabra de Dios. En todo. Pero ¿y si mi esposo me pide que vaya a comprarle o a robar algo, o me prohíbe orar, o me prohíbe leer la Biblia? No. En todo, menos en lo que contradiga la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Amén. En todo lo que tenga que ver con los hijos, con la casa, con el hogar. Ahora, la mujer no tiene voz ni voto, sí tiene. Y muchas veces la mujer tiene más razón que el marido en ciertas cosas. Puede exponerlo, puede hacerlo ver, puede comentarlo. Y el marido sí es sabio, y si no es macho mexicano, sino que es un hombre de Dios, un varón de Dios, con el entendimiento del Espíritu Santo, sabrá reconocer, mujer, tiene razón. Vamos a hacerlo así. Amén. Para los maridos, tampoco la agarren conmigo. Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Algunos me dicen, pastor, que usted no conoce a mi mujer. No, sí la conozco, yo vivo con una mujer. Alguien me mandó un mensaje hace poco. Dice, el día en que tú comprendas por qué una pizza se hace redonda y se empaca en una caja cuadrada y se come en triángulos, cuando entiendas eso, entenderás a las mujeres. ¿Y la iglesia es una gran chulada para el Señor? ¿Somos una gran chulada? No, hermanos. Y Él nos ama, y Él nos cuida, y Él nos anima, y Él nos visita, y Él nos besa con los besos de su hablar. Amén. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo,
pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Marido, ama, alimenta, cuida, guía, consuela a su esposa. Amén. Y dice que el Señor está amando a la iglesia, y a través de servirla y amarla, la va conformando a un ideal. Amén. Y lo va a lograr. Se lo comparto, algún día se lo he dicho. Yo estoy tan agradecido con Dios, con la mujer que Dios me dio, con la esposa que Dios me dio. Pero no crean que al principio era como ahorita. Es regiomontana, hermanos, es golpeadora, es brava. No, era. No, yo la conocí siendo cristiana, una buena muchacha cristiana, temerosa de Dios, comprometida con Dios. Yo ya estaba pastoreando, por eso la escogí. Amén. Pero también me gustaba su carácter. Ella estudió medicina, fueron 5 hermanas, y ella tenía que ir y inscribirse y hacer cosas, iba y venía y todo, fue la tercera hija. Me gustaba eso de ella también. Pero, como dice Cantares, a yegua de Faraón te he comparado, amiga mía. O sea, había que poner un poquito de orden y freno en algunas cosas. Una tía de ella, ahí en el campo de Nuevo León, que una mujer empresaria muy que sembraba tierras y tenía ganado y ovejas y cosas. Ella nunca se casó, pero una buena mujer. Y un día me dijo: oye, Hugo, ¿y cómo le hiciste para amansar a Clementina? ¿Y saben qué me ha dicho mi esposa? Dijo: mi amor, me dice, yo soy un producto tuyo. Yo sé que no es producto mío, es producto del Espíritu Santo. Que yo he abrazado la verdad de amar a mi esposa, de ser paciente, tolerante, guiarla. Dice: tú eres como cuchillo de palo, no corta, pero pero mayuga. Y tú cuando dices por aquí, es por aquí, no gritas, no ofendes, pero mantienes una decisión cimentada en mi machismo y en mis criterios. No, cimentada en la palabra de Dios, cimentada en lo que hemos aprendido por años. Tenemos un curso para matrimonios. Amén. Abrazado esos consejos. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Y como alguien que hoy no vino, pero que dice: ¿qué? Punto, fin, se acabó. ¿Queremos un matrimonio bendecido? Ama a tu esposa, cuídala, procúrala, sé diligente, trabaja, atiende a tus hijos, preocúpate por la casa, que ella tenga un lugar adecuado, aunque sea modestamente, pero escúchala, atiéndela, ámala. Eso es amar. Y esposas, respeten a su marido. Hijos, no es conmigo la cosa, muchachos. Obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honra? Significa respétalos. No estás tú para cuestionarlos, no estás tú para que ellos piensen y decidan como tú quieres. Hónralos, respétalos. No seas grosero o grosera con ellos.
Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras, si respetas a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Quieres bendición, muchacho, muchacha? Respeta a tus padres. No dice si tu padre es perfecto, si tu madre es perfecta. Dice respétalos y Dios estará contigo. Y si ellos están fallando, yo cuidaré de ti y yo de todos modos te voy a bendecir. Amén. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Tenemos todo un curso de cómo corregir, disciplinar y guiar a nuestros hijos con autoridad, con firmeza, con amor, con ternura, con disciplina, como dice la Biblia, con la vara del amor. Es otro tema. Y ahí termina esta porción en el capítulo 6, versículo 4 de Efesios. Amén. Eso es una vida comprometida con el Señor. Eso es andar viviendo en una fe viva. Eso es andar caminando de acuerdo a lo que el Señor ha establecido para los cristianos. Amén. Esa es una fe viva. Es una fe comprometida con lo que Dios establece, no con lo que yo creo o con lo que yo quiero o con lo que otros piensan, aún dentro del pueblo de Dios. Es lo que los apóstoles enseñaron, lo que Jesús enseñó, en lo que debo de andar. Y quiero leer solamente aquí otro versículo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, en la traducción en el lenguaje actual. Primera de Timoteo 2, 9. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que está pastoreando una iglesia, dice: también quiero o también deseo que las mujeres se vistan con decencia. No es una opción para las cristianas. Las mujeres cristianas temerosas de Dios, el apóstol Pablo dice: quiero que se vistan con decencia, con sencillez y modestia. ¿Qué significa vestirse con modestia? Carente de vanidad. No andar orgullosas de su atuendo, con vestir de manera que no cause tropiezo a quienes la miren. ¿Entienden eso o no? Que vistan de una manera que no cause tropiezo a quienes la miren. Una vez una mujer me dijo: pastor, pero lo que pasa es que los hombres tienen mente cochambrosa precisamente por eso. ¿Para qué le alimentas el problema de los hombres? Amén. Pero quiero ayudar un poquito a las mujeres. Saben que las mujeres, en términos generales, aunque hay torceduras de corazón, pero en términos generales, no son vanidosas en su vestir porque quieran hacer caer a los hombres. Es porque quieren presumirle a otras mujeres lo guapa que me veo. ¿Ya viste qué bien me veo? ¿Ya viste qué bien estoy? ¿Ya viste cómo se me ve esto? Pero no saben que si visten de una manera indecorosa, van a causar problemas en los hombres. Y cada mal pensamiento de un hombre que sea provocado por tu manera de vestir, Dios pedirá cuentas a ti por la sangre de ese hombre. Amén. Sigue diciendo el apóstol Pablo, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Entendamos que cuando se escribió esa carta, la iglesia estaba siendo perseguida, había gente que por su fe perdió sus trabajos, habían viudas, huérfanos, y ahí venía la hermanita rica, ¿verdad? ¿Ya vieron mi nueva adquisición de Antea, de Liverpool? Ya había niños ahí que no tenían que comer, había mujeres viudas que habían matado a sus maridos como mártires por la fe, y tú presumiendo tus nuevas adquisiciones. ¿Ya viste mis zapatos? Estos son los cafés, tengo negros, azules, verdes, amarillos, rojos. Si viera la colección que tengo,
Ya había niños que no tenían ni zapatos. Amén. No andes llamando la atención, exhibiendo tu opulencia y llamando la atención de tu manera de vestir indecorosamente. Al contrario, la gente, oigan hermanas, oigan mujeres, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. No por tu forma como te vistes y como luces, sino cómo es tu carácter espiritual, que por eso seas admirada, que eso cause la atracción. Amén. Un comentario aquí es que al parecer algunas mujeres cristianas buscaban ganar respeto por parecer hermosas, más que por parecerse a Cristo en su carácter. Ambas preocupadas por su exterior en la iglesia que porque vieran su carácter cristiano. Algunas de las mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La idea es que Dios mismo se hace tu enemigo si tú andas siguiendo los conceptos, las modas y las ideas del mundo, contrariamente a lo que la palabra de Dios enseña. Amén. ¿Sabes dónde empieza la desnudez? Según la Biblia, en la rodilla. Ahí empieza, es el límite de la desnudez. Y termina aquí. ¿Cuánto se ha insistido, hermanas? ¿Cuánto se ha insistido en no seguir modas que incitan a la inmoralidad? ¿No le hemos insistido aquí? En seminarios del hermano Marvin, en cursos, predicaciones. ¿Cuánto se ha insistido en que no usen ropa transparente? Han visto que algunas mujeres ya ni siquiera ropa transparente, ya ni le cortan pedazos a la espalda o por todos lados, ya ni siquiera es transparente. ¿Cuánto se ha insistido en no, hermanas, en no usar ropa que esté entallada a su cuerpo? Hago una pregunta. ¿Entienden lo que es algo entallado? ¿O se los explico? Pegado a la piel. Es que es la moda. ¿Saben quién diseña esas modas? Mentes perversas, diseñadores perversos, influenciados por Satanás, porque el Espíritu Santo no viste así a las santas mujeres de Dios. ¿Saben qué es una ropa entallada? Amén. Pegada al cuerpo. ¿Cuánto hemos insistido en no usar escotes inadecuados? Y ahora, hermanos, ahora estamos enfrentando una nueva lucha. Se llaman los famosos pantalones, ¿qué? ¿Alguien sabe? Mayones o leggings. Leggings. ¿Alguien sabe de eso o no? ¿O viven ya en el cielo? Leggings. Mayones cada vez más ajustados, cada vez más delgadita la tela, o aunque no sea delgadita, pero hermanas, si se van a comprar un pantalón de mezclilla, cómprenselo, pero no tiene que ser ceñido, amén, porque es inmoral. Porque los hombres no te van a ver linda. ¿Me estoy explicando o no? Tú te vas a ver linda en el espejo.
Hombres han hablado con pastores en muchas iglesias: pastor, haga algo. Me estorba cómo vives en algunas hermanas en la iglesia. O si nos ponemos a orar y nos hincamos, o el escote o la mano tan entallados. Y puede decir la mujer: su problema. No. No provoques al pecado. Súper pegados al cuerpo, hermanos. Y ahora no solo súper pegados, ya empiezan a cortarles cosas, no cortarles, sino hacerles transparentes, desde acá hasta allá, o acá. Al rato va a ser transparente. ¿No lo creen? Yo sí lo creo. Vivimos en Los Ángeles, pastoreamos algún tiempo en Los Ángeles, California. Hermanos, en el verano los cristianos casi no podíamos salir a ciertas regiones de Los Ángeles. Una vez andamos por una colonia por ahí del centro, cerca de Hollywood, de esos lugares. Iba una mujer caminando en la acera con su saquito, su bolsa, sus zapatillas, pero salió de la casa y se le olvidó la falda. Así andaba en la calle. ¿A dónde vamos a llegar, hermanos? Pero no es para las mujeres del cuerpo de Cristo, de la iglesia, vestirse así. Amén, amadas. Ahora entiendan algo: la desnudez empieza de la rodilla para arriba, porque a veces algunas mujeres se ponen un leggings o un mayón o lo que sea, y se ponen como un saquito o una blusita que les cubre un poco, pero se sientan o se agachan o algo y ¿qué? Traes leggings, traes mayones entallados al cuerpo. Amén, amados. Tenemos que vivir una vida de fe que le agrade al Señor. Tenemos que vivir una vida comprometida, porque el Señor viene pronto. Si todos los hombres siguiesen la voluntad de Dios, esta tierra sería semejante al cielo. ¿Están de acuerdo? Pero como los hombres del mundo, y aún en la iglesia, hacen la voluntad del diablo, la tierra parece más el infierno. Que el diablo domina la voluntad de los hombres que viven sin Dios y sin Cristo, o de cristianos carnales que no se sujetan al Espíritu Santo, es un hecho que no admite réplica. Hay un testimonio que dice: el infortunado poeta Burns decía, para explicar su vicio terrible, él decía: si en un cuarto hay un galón de licor y un cañón está listo para despedazar al que vaya a beberlo, ese galón de licor, yo no me detengo a pensar, sino que me lanzo a tomar el licor, aunque sé que hay un cañón que está para dispararse al que vaya a tomar ese galón de alcohol. No lo pienso, yo me lanzo a tomarlo, sin importarme las consecuencias. El Señor, hermano, nos quiere librar de este camino. El Espíritu Santo nos da la naturaleza que aborrece lo malo que antes amábamos. A los cristianos verdaderos no les será difícil rendir su voluntad por completa a la voluntad de Dios. Amén. Si yo sé que cierto camino, que ciertas amistades, que ciertas actitudes, que ciertas conductas, que ciertos lugares a la postre me van a hacer daño, hay un cañón espiritual ahí, hay un demonio que está acechando, ya cayó en la trampa. Y aunque yo lo sé, no lo pienso y me lanzo a eso.
El problema es que después vienen las consecuencias. ¿Por qué tengo estas luchas? ¿Por qué tengo estas tentaciones? ¿Por qué ando en esta rebeldía? ¿Por qué no me aguanto ni yo solo? Pastor, ore por mí. Amén. ¿A qué nos exponemos? Aunque sabemos que hay un cañón para matarnos, lo hacemos. Señor, ayúdanos. Amén. Este mensaje, hermanos, es para despertar, como dice la palabra. Despierta tú que duermes. Y permite que la luz de Cristo te ilumine. Queremos, hermanos, avanzar en la vida cristiana. Queremos esperar al Señor Jesús y que Él nos conozca, porque amamos su verdad y su camino. Amén, amados. Apartémonos de las vanidades de este siglo. Aquí hemos dado muchos consejos, hermanos. Los que son sabios y aprecian el consejo, lo toman sin que sea necesario que el pastor diga, está prohibido. Cuando yo le pido consejos a mi pastor, esto me dice, hermano Hugo, yo que tú no lo haría. No me dijo que no lo hiciera. ¿Me estoy explicando o no? Yo que tú no lo haría. Entonces, ¿saben qué? No lo hago. No me tiene que dar la orden. Yo entiendo que Él discierne un peligro que yo no alcanzo a ver. Hermanos, yo les he animado que nos cuidemos de la vanidad, del orgullo. Porque el último enemigo que hemos de vencer se llama Og, rey de Basán, y es el orgullo. Y ahorita les voy a leer una carta que tiene que ver con esto. Y en el próximo domingo, los que todavía quieran venir a oír la palabra de Dios, les voy a compartir el costo de seguir a Cristo y qué enfrentamos y a quiénes enfrentamos y quiénes nos van a aborrecer por andar en la verdad. Hermanos, yo me esfuerzo por abrazar la verdad. No quiere decir que soy perfecto, ni que no falle. Amén. Y que no necesite un pastor que nos corrige, que nos guía. Pero trato de buscar qué le agrada al Señor y qué no. Y si fallo me arrepiento y le pido perdón y enderezo el camino. Amén. Pero hermanos, en este tiempo final, el mundo y Satanás está ganando terreno a través de la vanidad, alimentando el orgullo que produce rebeldía. De muchas maneras. Y vuelvo a decirlo, y no lo estoy prohibiendo. Pero hermanos, cuando yo veo los perfiles en WhatsApp, sí digo, ay Señor, no nos hace clic. ¿Me estoy explicando o no? Espejito, espejito, ¿quién es el más hermoso de la congregación? Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Chuc, chuc. Vean todos dónde ando paseándome. Chuc, chuc. Es pura vanidad, es puro orgullo. Y aún despertar cosas incorrectas en otros al ver este tipo de fotos. Yo lo he enseñado, lo he animado, lo escuchamos en el curso de Job, los que vienen los jueves. Me anima a ver que algunos de mis ovejas
Han cambiado sus perfiles por un ramo de flores, por un paisaje. Pero otros más insisten. Y como no está prohibido, me estoy explicando más. Pero le agrada a Dios que esté cultivando la vanidad y exhibiéndome. Pastor, es que usted no ha visto que hay algunos pastores de la cobertura que también en su perfil se ponen ahí. ¿Y? ¿Me explico o no? ¿Y? Amén, amados. ¿Saben una cosa, amados? Los amo mucho. Anoche estuve luchando con este mensaje, orando. Señor, yo no quiero regañar a mis ovejas. Yo no quiero golpear a mis ovejas. Yo no quiero condenar a mis ovejas. Solo quiero ser fiel a lo que tu palabra enseña. ¿Están de acuerdo o no? Y el que tenga oídos para oír, oiga. Pero después no pidan al pastor que ore por sus luchas, tentaciones, conflictos, rebeldías. Si voluntariamente te revelas a la verdad y al consejo divino. Pónganse de pie, amados. Cantemos este canto que dice: Señor, dame la fuerza para llevar mi cruz. Señor, dame la fuerza para llevar mi cruz, pues tú has escogido lo que es mejor para mí. Quebranta de nuevo mi corazón, que tu vida sea dada luz en mí. ¿Cuántos abandonaron a Jesús? ¿Cuántos dejaron de seguirlo? Porque cuando daba ciertas enseñanzas, con toda la unción del Hijo de Dios, decían: dura palabra es esta. Daban la media vuelta y se iban, porque no aman la verdad. Amén. Porque no aman la verdad, porque no creen en la verdad. Dura palabra es esta. Y lo abandonaban. Hermanos, y Dios está sacudiendo a su iglesia en este tiempo final. Y solo los que amen la verdad permanecerán. Dice Mateo capítulo 7: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá: no los conozco, hacedores de iniquidad. Ustedes insistieron en hacer las cosas a su gusto y a su manera. No siguieron el consejo divino, no siguieron mis enseñanzas, no fueron mis discípulos, no los conozco. Apartaos de mí al fuego eterno. Pero si estábamos en la iglesia, hicimos milagros, lo hicieron a su manera, no siguiendo mi consejo divino. Que Dios nos ayude, amados. Amén. Amén. Señor, dame la fuerza para llevar mi cruz, pues tú has escogido lo
para mí. Quebranta de nuevo mi corazón. Que tu vida sea dada luz en mí. Cierren sus ojos, amados. Hoy pueden estarse definiendo corazones. Algunos arrepintiéndose, algunos apenados delante del Señor, otros quizás endureciéndose. Mi esperanza es que esta palabra de esta carta de amor nos vuelva a una vida de fe auténtica y a una vida de compromiso con Cristo, sabiendo que Él no estaba jugando a ser cristiano cuando murió por nosotros, cuando fue al infierno por nosotros. Los apóstoles no estaban jugando cuando los estaban matando por vivir la verdad del Evangelio. Que seamos dignos, herederos de esos mártires que nos dieron fe, verdad, una Biblia e iglesia. Ahí en lo más íntimo de tu corazón, pídele a Dios nueva gracia para dejar el camino de necedad, de rebeldía, de vanidad, y para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Porque Él conocerá a los que son sus hijos, los reconocerá y eternamente los salvará. Señor, mira nuestro corazón. Señor, aún fallamos, pecamos. Señor, el mundo nos influye, nos confunde, pero tu palabra es vida, es clara. Tú eres la roca estable que no eres movida. Las modas van y vienen, los conceptos, las filosofías van y vienen, los filósofos mueren, pero tú y tu palabra permaneces para siempre. Que hoy sea un nuevo día, Señor, una nueva esperanza de vida y una luz, la luz tuya y de tu evangelio se haga vida en nosotros, porque el tiempo se está acabando. Yo bendigo a estas almas, les bendigo, Padre. Tú sabes que con amor te busqué, Señor, para preparar este mensaje, para que seamos salvados de este día malo, de esta generación perversa y torcida, y que andemos en la luz y que todos, Señor, aquí seamos hallados fieles en el día de tu venida. Yo les bendigo y te ruego nueva gracia para cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.